Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Contentos de estar con ustedes y de que ustedes bondadosamente nos abran las puertas de sus casas y nos reciban para un nuevo mensaje en la palabra de Dios. Confiamos que cada uno de ustedes se encuentre bien y que estén llenos de expectativa y esperanza por lo que hoy el Señor tiene para sus vidas. Hoy es un día especial. En el calendario cristiano celebramos el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas, como usted quiera llamarlo, lo cual representa la entrada triunfal en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, la entrada triunfal de Él a Jerusalén. Por eso el título del mensaje de esta mañana lo hemos titulado Alabando a Jesús el Domingo de Palmas. Vamos a ir a una porción de Mateo y luego de Lucas también, y confiamos en la dirección de Dios al predicar su palabra. Mateo es un libro fantástico. Es una obra de arte en teología. Mateo nos enseña a amar a los otros, a los unos a los otros. Mateo nos enseña a ser humildes, a caminar en humildad delante de Dios. Mateo nos enseña a ser disciplinados, a ser obedientes al Señor y entre otras cosas también. Pero llegamos hacia los últimos capítulos de Mateo y nos concentramos en lo que sucedió en este evento, el Domingo de Palmas. Cuando Mateo empezó a escribir los últimos días de la vida terrenal del Señor Jesús, seguramente respiró profundamente y comenzó a hacerlo con admiración. Mateo se tomó 30 años en escribir estas porciones bíblicas porque no quiso apresurarse en nada, recordando cada minucioso detalle de cada uno de los eventos de la vida del Señor. Por lo tanto, creo que escenas profundas y sagradas vinieron a su mente acerca de la vida del Señor y ahora constituyen un periodo al que nosotros hemos llamado Semana Santa. Mateo cubrió los primeros 30 años de la vida de Jesús en los capítulos 1 y 2. Luego, desde el capítulo 3 hasta el 20, vemos cómo Mateo resume los 3 años de ministerio del Señor Jesús. Pero en los capítulos 21 al 28, Mateo disminuye su paso para comenzar a explicar con lujo de detalles cada evento acerca de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Lo que quiero decirles es que Mateo emplea en su evangelio, 1/3 de su evangelio está dedicado exclusivamente a la última semana de la vida del Señor Jesucristo y todos los eventos que pasaron en esa última semana. De hecho, esa semana fue como ninguna otra. El Espíritu de Dios movió a Mateo a tomarse su tiempo para escribir de una manera lenta y cuidadosa los eventos que ocurrieron de un domingo al siguiente domingo, desde la entrada triunfal a Jerusalén en Domingo de Ramos hasta el siguiente domingo, la celebración de su gloriosa resurrección, el domingo de Pascua. Y al tiempo que nosotros volvemos a repasar este sagrado espacio de tiempo, nosotros también creo que debemos disminuir nuestros pasos de la prisa, del correteo diario que nosotros tenemos en nuestras propias vidas personales. Y creo que eso nos va a ayudar a leer pausadamente las Escrituras y a dejar que la belleza, la maravilla de las Escrituras inunden nuestro ser también. Jesús viajó de Jericó a Betania 6 días antes de la celebración de la Pascua, antes que empezara la celebración de la Pascua. Y en Betania se hospeda en la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado una vez muerto por 4 días.
Ese día había mucha gente en Jerusalén y desde luego que iba a ver, porque todos querían ver a aquel que había estado muerto y había regresado a la vida, y también querían ver a aquel que lo había resucitado, aquel que había traído a la vida a un muerto. Eh, la algarabía en Jerusalén en ese domingo era total. La gente se volcó a las calles dándole al Señor la bienvenida con palmas, con ramas, a la vez que gritaban, eh, como dice Mateo, que la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La gente gritaba esto, la gente alababa al Señor con estas palabras. Probablemente muchos de ellos no se dieron cuenta de la importancia de esas palabras. Nosotros conocemos este día como Domingo de Ramos, pero para los judíos ellos no lo llamaban así. Para los judíos era el día de escoger un cordero para el sacrificio de la Pascua. Por muchos años habían sido esclavos en Egipto. Dios les había advertido que previo a su salida de Egipto la muerte iba a rondar alrededor de ellos, pero les prometió una salida. Dios les prometió que ellos no iban a ser tocados por la muerte, porque la sangre del cordero sacrificado sin mancha, esparcida sobre los dinteles de las puertas de las casas de todos los judíos, los iba a cuidar, a proteger de que la muerte los afectara a ellos también. Todos aquellos que se refugiarían bajo la sangre de un cordero sin mancha vivirían. Desde entonces, por muchos años, el pueblo de Israel traía sacrificios y oraba y clamaba al Señor y decía: Hosana, sálvanos ahora. La sangre del cordero los podía cuidar y los podía cubrir de la muerte destructora, pero la sangre del cordero no los podía purificar. Entonces fue que vino el Domingo de Palmas, día en que la gente celebraba un rey terrenal que ellos asumían que iba a romper con el yugo de Roma. Ellos se imaginaron que y estaban listos a proclamar al Señor Jesús rey, porque creía que era un rey libertador físico, político, que los iba a librar de la opresión romana bajo la cual ellos vivían, porque después de todo el pueblo judío anhelaba libertad. Pero Dios tenía en mente una libertad de una mejor clase. Dios tenía en mente la libertad que solamente puede ocurrir en el corazón de la persona y solamente puede venir a través de Dios. La gente pensaba que escogiendo un rey, ellos estarían a salvos de la opresión humana. Y pensaban que ellos estaban haciendo precisamente eso, escogiendo un rey. Pero Dios no estaba escogiendo un rey, sino que estaba escogiendo un cordero para ellos. Por eso es que el sálvanos ahora, Señor, y bendito el que viene en el nombre del Señor, era el grito de alabanza de las gentes en las calles de Jerusalén ese domingo. Los fariseos, de acuerdo a Lucas, miraban con desprecio toda esta alabanza de la gente dirigida hacia el Señor Jesús y ordenaron a sus discípulos ordenaron al Señor Jesús que hiciera callar a sus discípulos, porque ellos consideraban que esta alabanza de esa clase al Señor Jesús era una blasfemia. Sin embargo, el Señor Jesús les responde: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si estos no me alabaran, les está diciendo, las piedras me alabarían. Mis amados, las piedras
son un término y también son utilizados como metáfora a lo largo de las escrituras por Dios. En piedras fueron escritos los 10 mandamientos. Los israelitas ponían piedras sobre piedras, una encima de otra, y hacían un monumento que les iba a recordar algo trascendental que Dios había hecho con ellos a manera de pacto y de alianza. La Biblia dice que el corazón del hombre natural que no conoce a Dios es tan duro como una piedra. Una piedra selló la entrada de la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma piedra nos habla a nosotros diciendo que la tumba está vacía porque Él resucitó. Y esa misma piedra nos recuerda las propias palabras del Señor Jesús cuando dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Mis amados hermanos, escuchemos a las piedras alabar al Señor Jesús y hagamos nosotros algo similar. Alcemos nuestras propias voces junto con las piedras en alabanza a nuestro Padre que está en los cielos. Y para hacerlo, vamos a ver lo que la Biblia dice en esa sección que se llama la sección Aleluya de los salmos que comprenden del 146 al 150. En estos salmos encontramos el mismo, nos damos cuenta, mejor dicho, estos salmos son himnos y nos damos cuenta que cada uno de ellos, desde el 146 hasta el 150, empiezan de la misma manera, todos y cada uno de ellos, y terminan exactamente de la misma manera. ¿Y cuál es esa manera? Dependiendo de la versión que usted está utilizando, los salmos empiezan y terminan con la expresión alabado sea el Señor, o en la versión suya quizás diga aleluya. ¿Qué es lo que significa? Alabado sea el Señor es la traducción de la palabra hebrea aleluya. Eso es lo que aleluya quiere decir. La palabra aleluya no es una palabra inglesa, ni española, ni latina. Es una palabra hebrea que es compuesta de dos. Alal, que significa exaltar, y Ya, que significa Yahvé. Es exaltar a Yahvé, exaltar a Dios, alabar a Dios. Todos estos salmos del 146 al 150 están inundados con pensamientos y palabras llenas de alabanza dirigidas a nuestro Señor. Déjeme decirle que estos salmos del 146 al 150 son salmos realistas, pero al mismo tiempo, ¿qué les quiero decir por realistas? Que no son ficción, nos presentan la vida tal y como es, con sus buenos momentos y sus momentos no tan buenos. Por eso es que digo que son realistas. Pero al mismo tiempo que son realistas porque nos hablan de la realidad de la vida, también son llenos de gozo. Es decir, que aquellas personas que genuinamente alaban a Dios no son gente irrealista, sino que son gente realistas, que viven en tiempos realistas, pero el corazón de ellos sobreabunda con gozo. Ahora, desde el punto de vista humanista, estas dos cosas son difíciles de reconciliar. La realidad de todas las cosas que la vida nos trae, incluyendo aquellas que no son tan agradables, y una vida llena de gozo al mismo tiempo. Porque cuando alguien se siente cargado por las cosas de la vida, por lo general no tiene ganas de alabar a Dios. Pero en la manera cristiana de vivir, cuando el creyente se siente que está bajo carga, el Señor tiene una fórmula que lo mantiene alegre, y esa fórmula es una continua alabanza a nuestro Dios. La alabanza quiere decir que armoniza con el gozo, van de la mano, no puede existir una sin la otra. Entremos al Salmo 146. No voy a tratar todos estos salmos, voy a brevemente mencionar algo del 146 y 147. Los demás se los dejo como tarea a ustedes para que lean
los remanentes salmos 148 al 150. Dependiendo de qué versión bíblica tenga usted, el Salmo 146 empieza diciendo cuándo es que hay que alabar a Dios. De eso se trata el Salmo 146. Y el versículo 1 dice aleluya. Si ves, la versión que yo escogí empieza con esa palabra. Y luego dice, oh alma mía, alaba al Señor. Quiere decir que la alabanza no solo envuelve nuestros labios, nuestra boca para emitir un sonido, sino que envuelve nuestra alma, como usted lo puede ver ahí. Envuelve cada fibra de nuestro ser. ¿Y cuándo es que yo tengo que hacer eso? El versículo 2 dice, alabaré al Señor mientras yo viva. Es decir, alabaré al Señor mientras yo exista. La alabanza no ha sido diseñada para los muertos. Y si usted está escuchando este mensaje porque usted está vivo, por lo tanto usted no tiene excusa para dejar de alabar a Dios en este momento, porque la alabanza es para hoy, Domingo de Palmas, en este preciso momento que usted lo está escuchando. La alabanza no es para el futuro, es para el día de hoy, para este rato que usted está escuchando este mensaje. Y aunque usted diga, pero usted no sabe las circunstancias en las que me encuentro, por lo tanto no puedo alabar a Dios. Bueno, ¿qué hace usted allí en esas circunstancias? Porque Dios ha diseñado una vida para que usted la viva por encima de las circunstancias, no por debajo de ellas. Para que a pesar de las circunstancias usted pueda alabar a Dios. Para que a pesar de las circunstancias usted pueda levantarse y alabar el nombre del Señor mientras viva. El versículo 5 del mismo Salmo dice, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Esa palabra en el original hebreo está en el plural. Quiere decir aprobados, aceptados, felices. Feliz es usted hoy, felices más tarde, felices mañana, felicidad tras felicidad tras felicidad, bendición tras bendición tras bendición. Y este Salmo 146 va dirigido para las personas que necesitan ayuda y que necesitan esperanza. Usted lo puede ver ahí en el versículo. Ahora, si usted necesita ayuda y necesita esperanza, entonces la respuesta para usted está en la alabanza. Esa es la respuesta suya. Ahora, usted dice, Dios de Jacob, necesito ayuda. Dios de Jacob, necesito esperanza. ¿Sí ve? Tenemos que aprender a exaltar y a dar alabanzas al Padre. Me atrevería a decir que muchos de los creyentes hoy no alaban al Señor simplemente porque no lo entienden. Alabar a Dios significa expresar palabras de adoración al Señor por lo que Él es y por lo que Él hace. El yo, el mí, no entra en la perspectiva de alabar a Dios, porque alabanza no es lo mismo que acción de gracias. Cuando usted agradece al Señor, lo hace por algo que Él hizo por usted o por algo que Él le dio a usted. Así que usted entra en esa perspectiva, pero no cuando alaba al Señor. Cuando usted alaba a Dios, usted le dice, Señor Jesús, yo te alabo por tu fidelidad, te alabo porque nunca cambias, te alabo porque eres digno de recibir la alabanza, te alabo porque vienes a mi rescate, te alabo porque suples cada necesidad mía, te alabo porque llenas mi corazón de gozo, te alabo por tus obras, te alabo por ayudarme a tomar una decisión, te alabo por tu persona, por tu palabra, por tu plan. ¿Sí ve? Lo alabamos cuando necesitamos ayuda y cuando necesitamos esperanza. ¿Y cuándo es eso? Todo el tiempo. Porque todo el tiempo necesitamos ayuda de Dios y todo el tiempo necesitamos la esperanza de Él en toda situación. Vayamos al Salmo 147. Si el Salmo 146 trata de la pregunta ¿cuándo debemos alabar? El 147 trata acerca de a quién debemos alabar. Y el versículo 1 nos dice, aleluya. Si ve, de nuevo aparece esa palabra.
Porque bueno es cantar alabanzas ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Por qué? Porque agradable y apropiada es la alabanza a Dios. Apropiado quiere decir hermoso. Dios considera adorable la alabanza que el pueblo le da a Él. El problema hoy en día es que nosotros vivimos enamorados de alabar a la gente, a tal punto que cuando nos reunimos o nos congregamos es casi imposible hacerlo sin que adulemos o alabemos a alguien más que no sea Dios. Pero eso no es lo que está diciendo este versículo. Déjeme decirle el mismo versículo en otra versión. Salmo 147.1 dice, aleluya, qué bueno es cantar himnos ¿a quién? A nuestro Dios. Es decir, que solo al Señor se le deben alabanzas, no al hombre, solo al Señor. Mis amados, este día, como les dije al principio, es el día de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. La gente alabó al Señor. La mayoría de gente lo hizo por motivos incorrectos, porque pensaban que venía un rey a liberarlos del yugo romano. Otros sí pusieron su esperanza en el Señor y reconocieron que necesitaban su ayuda. Por eso es que dijeron, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y otros, los líderes religiosos, se dejaron llevar por la dureza que había en su corazón y no dejaron que esa piedra que tenían por corazón alabara a Dios. Y como resultado de eso, acabaron amargados, enojados con Dios. La pregunta es, ¿en qué grupo está usted? Solo usted lo puede contestar esa pregunta. Haciendo un resumen, les digo que el Salmo 146, la pregunta es ¿cuándo alabamos? Y la respuesta es mientras viva. Y yo vivo todo el día, no vivo 3 horas al día, vivo 24 horas al día y puedo alabar al Señor durante los periodos ordinarios de cada día. No importa cuál sea el mejor periodo para usted alabarlo, pero lo puede hacer a lo largo de ese periodo de 24 horas. Salmo 147, la pregunta es ¿a quién voy a alabar? Y ya dejamos por sentado que alabamos al Dios de los cielos, al Señor de toda la creación, a Jesucristo. El Salmo 148 le doy una idea para que usted lea, trata de la pregunta ¿dónde alabamos al Señor? Pues usted lo alaba en cualquier parte, usted no tiene que estar en las 4 paredes de un templo para recién alabar a Dios cada 8 días. No, usted alaba al Señor en cualquier parte. Va manejando en su carro, usted lo alaba. Está en su casa, usted lo alaba. Está en su cama, usted lo alaba. Está en el jardín de su casa, usted lo alaba. Es en cualquier lugar donde usted puede alabar a Dios. Salmo 149, la pregunta es ¿cómo alabamos? Y si usted lee el Salmo 149 se va a dar cuenta que lo alabamos con todo lo que tenemos. Lo alabamos con cántico, lo alabamos con palmas, lo alabamos con címbalos, lo alabamos con instrumentos de cuerda, lo alabamos con nuestras voces, lo alabamos con nuestras bocas, lo alabamos con nuestro ser. De esa manera lo alabamos integralmente el nombre de nuestro Señor. Y por último el Salmo 150, la pregunta es ¿por qué lo alabamos? La respuesta es por lo que Dios es. El único Dios verdadero, el soberano de la creación, el majestuoso Dios, el Señor que es bueno, misericordioso y compasivo. Alábelo al Señor, no pare de alabarlo, alábelo por lo que Él es, alábelo porque Él de verdad se merece nuestra alabanza, Él es digno de ser exaltado y alabado. Incline su rostro para orar. Padre, es bueno para mí alabarte con todo lo que tengo, mente, corazón, cuerpo y alma. Aviva en nosotros un gozo que nada lo detenga. Llénanos con tu espíritu y libera nuestro corazón para cantar la grandeza de tu amor mientras vivamos y también por la eternidad. En medio de miedos, te alabamos, Padre. En medio de incertidumbre política, te alabamos, Señor. En medio de confusión, igual te alabamos. En medio de peligro, nos afirmas, nos proteges y eres merecedor de nuestra alabanza también. En medio de decisiones importantes que hay que tomar,
Te alabamos, Padre, porque tú nos das dirección y aclaras nuestra mente y pones paz en nuestro corazón. En medio de alguna dolencia física, te alabamos porque tú eres el Señor que aparta de nosotros toda enfermedad. En medio de elecciones políticas y presidenciales, te alabamos, Señor, porque tú eres el único que inclina el corazón del hombre y lo lleva en la dirección que tú quieres. Tú eres el que reprende a todos aquellos que aman la oscuridad y detestan la luz que solamente tú puedes dar. Tú, Señor, eres el único que puede abrir los ojos de la gente e inclinarlos, mi Dios, para que voten por la persona que te teme, por la persona que tú has determinado que sea la que dirige esa nación. Señor, te alabamos porque tú proteges nuestros destinos, nuestras vidas, porque tú nos liberas de todo yugo malintencionado de gente que se disfraza y viene con sus propias agendas. Te alabamos, mi Dios, porque tú eres majestuoso, cumplirás tu propósito y no avergonzarás a la oración de los santos. Te alabamos porque eres digno de recibir nuestra alabanza y porque solamente tú la mereces. Te bendecimos y te adoramos, Padre. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados, por haber escuchado este mensaje. Espero que esperamos mi esposa y yo, que ustedes tengan un hermoso día de Domingo de Ramos, que se mantengan conectados al Señor a lo largo de esta Semana Santa y con la ayuda de nuestro Señor esperamos volver a verlos el próximo domingo, día de la resurrección, para celebrar ese glorioso evento en nuestras vidas. Mientras tanto, mi esposa y yo los saludamos y les deseamos que el Señor les bendiga.